En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe, y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. La armadura de Dios. Nuestra cita de hoy la encontramos en Juan capítulo 12, versículo 31. La palabra de Dios dice: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, para indicar que él tiene gran poder e influencia en el mundo caído y gobierna a las personas que le han concedido ese poder. Se nos dice también que será echado de su lugar de poder cuando llegue el juicio, lo cual ocurrirá a la segunda venida de Cristo. En este versículo, Jesús habla con júbilo y triunfo divino y anuncia que el orden oscuro de cosas que habían prevalecido en el mundo desde la caída del hombre quedaría destruido. Amadas hermanas, ¿cómo están? Las saludo. Espero que estén siendo edificadas con esta serie como me edifica a mí. Este mensaje es el último de esta pequeña serie, pero de mucha importancia. Ahora, en el mensaje anterior, dije que estamos en guerra caminando por un campo minado. Nosotras puede que no seamos conscientes de estar en una batalla, pero déjame asegurarte que si tú eres una discípula fiel de Jesucristo que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios en este lado del cielo, estás en una pelea, te guste o no. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice: Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dije también que conocer la palabra de Dios nos llevará a estar alertas ante las acechanzas del diablo para resistirlo. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nuestro Señor nos ha asegurado la victoria por medio de la fe en Él, y lo creemos. Un día el enemigo de nuestra alma por fin será condenado a cadena perpetua. Ya no hará daño jamás. Su sentencia está escrita, ya pronto será ejecutada. Su final está cerca. Pero como toda lucha o batalla, tiene un principio y un final. Una derrota o una victoria para nosotras como creyentes. Confiemos en el triunfo del bien. El mal no tendrá la última palabra. La buena voluntad finalmente triunfará. Dios es soberano. Desde los tiempos antiguos se ha escrito sobre el final del enemigo de nuestra alma. En la Biblia, en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, vemos una sombra de lo que vendrá. Ezequiel describe una batalla entre Israel y un pueblo de Magog, liderado por un rey llamado Gog. Esta batalla es comúnmente llamada la batalla de Armagedón, que precederá la segunda venida de Jesucristo. El nombre hebreo Gog tiene varios significados, entre ellos tinieblas, jefe y alto. Las identidades de Gog y Magog parecen ser deliberadamente misteriosas, pero Ezequiel las usa para representar a los enemigos arquetípicos que maquinan un plan perverso contra Israel, el pueblo de Dios. Esta batalla, también conocida como la guerra de Gog y Magog, se llevará a cabo en los montes de Israel y precederá a la segunda venida de Jesucristo. Jehová vendrá en medio de la guerra y la pestilencia
Todos los hombres temblarán ante la presencia de Dios. Jesús, junto a su iglesia, vendrán a derribar al que gobernaba en Israel en ese periodo de tribulación. Dios ya ha asegurado la victoria para su pueblo. Israel será victorioso y restaurado al favor y cuidado de Dios. Así que al parecer hay dos batallas a las que se llama de Gog y Magog. La primera poco antes de la segunda venida y la otra al finalizar el milenio. Son similares en el hecho de que serán terribles y ocasionarán una gran destrucción que aniquilará por completo a los enemigos de Dios y acarreará importantes cambios en la tierra. Ahora quiero ser cuidadosa al hablar sobre este tiempo de tribulación, donde los 3 años y medio finales será un periodo verdaderamente terrible y aterrador. Es por eso, aunque respetamos las opiniones de aquellos que como nosotras ansían la venida del Señor, no estamos de acuerdo con su punto de vista de que los redimidos por Dios, a quienes llamamos la Iglesia, pasarán por esa gran tribulación. Creemos que la Biblia deja en claro que aquellos que estarán dando testimonio público de su fe en la tierra durante ese periodo serán los 144,000 judíos. En ese tiempo, Dios permitirá que el anticristo sea el gobernante mundial. Después, el Señor Jesucristo vendrá a esta tierra a establecer su reino, y tenemos una imagen de esa escena en Apocalipsis capítulo 19, y después en el capítulo 20, donde comenzará el reino de los 1000 años. Este reino también, conocido como el milenio, es un periodo en el que Cristo reinará. Durante ese tiempo, el diablo no podrá dañar y la iglesia de Cristo vivirá en paz y perdón. El milenio es un tiempo de oro en el que se eliminará la corrupción política y la injusticia social. Sin embargo, el hombre seguirá siendo responsable de sus acciones y el pecado permanecerá en su corazón. Volviendo a Ezequiel 38 y 39, el contexto es que el pueblo fue exiliado porque fueron infieles a Dios. El Señor ocultó su rostro de ellos y los entregó a sus enemigos. Vemos también que un reino del norte va a invadir a Israel en el futuro, pero será destruido. Y surge la pregunta, ¿por qué destruirá Dios a ese enemigo? Leamos Ezequiel 38, 15, 16 para ver la respuesta, y lo leeré en la traducción del lenguaje actual para entender mejor. Y dice así: Tú, Gog, vendrás desde las lejanas tierras del norte y atacarás a mi pueblo Israel. Con tus ejércitos grandes y poderosos, perecerás una gran nube de gris que cubrirá toda la tierra. Cuando lleguen los últimos días, te usaré para que ataques a mi pueblo. Así le demostraré a todas las naciones que yo soy diferente y ellas lo reconocerán. La respuesta está dicha aquí, amada. Dios va a destruir a ese enemigo. Alguien podría dudarlo y aún preguntar, ¿crees que Dios realmente hará semejante cosa? Por cierto que lo hará. Ahora leeré unas líneas de la Biblia que dan esperanza. Dios juzgará a Satanás para mostrar su grandeza y su santidad. En Ezequiel capítulo 38, versículo 22 y 23 dice: Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amadas, hay una promesa que se cumplirá. Dios vencerá el mal y tendrá compasión de todo su pueblo Israel. Esta profecía de Ezequiel aún está por cumplirse y el gran final de este acérrimo enemigo de Dios será ejecutado y será derrotado. Apocalipsis es parte de la visión final de Juan en la que se narra la victoria de Dios sobre el mal y la muerte. Él describe del juicio del gran dragón
que es Satanás, el cual es arrojado al abismo y encerrado allí por 1000 años. Leamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. La imagen de Satanás siendo arrojado al abismo simboliza su derrota definitiva y la supresión completa de su poder. El sello sobre el abismo asegura que Satanás no tiene capacidad de influir en la tierra durante los 1000 años que vienen. Este sellado significa que Dios ha tomado total control y que Satanás no puede llevar a cabo ningún plan malvado. No hay una exactitud, pero en este versículo vemos el encarcelamiento de Satanás que nos da esperanza en medio del sufrimiento causado por el mal en la tierra. Dios nos promete la victoria final, incluso si hoy puede haber lucha y pruebas. ¿Por qué será desatado por un poco de tiempo? La Biblia no da una respuesta clara, pero los estudiosos creen que esto se debe a la necesidad de una prueba final para aquellos que vivirán después del milenio. En el momento en que Satanás sea liberado, algunas personas que habían vivido en armonía con él durante los 1000 años, finalmente mostrarán su verdadera lealtad cuando se les presente la tentación. No obstante, como creyentes, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y resistir la tentación, luchar con fe y sabiduría, dejando que el poder del Señor derrote al mal. No temamos, oremos y sigamos en nuestro camino cristiano. Dios tiene el control absoluto de nuestra vida. En esos momentos de oscuridad podemos aferrarnos a la promesa que la luz vencerá y que la victoria divina está asegurada. Ahora, como dije anteriormente, las potestades están sujetas a Cristo. Y lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Y dice así: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Este versículo nos indica el presente de nuestro Señor al control de su creación y de todo lo que habita en él, y sobre todo de su iglesia. Leamos Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús ya venció al enemigo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, como vengo diciendo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. Amadas, la batalla ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amadas, la victoria acerca de la que leemos aquí es una conclusión olvidada cuando Jesús llega a la escena. Pero aunque el enemigo intenta opacarlo, la gran victoria de Dios ya ha sido ganada por Él, que es fiel y verdadero. Por medio de la cruz y la resurrección, Él ha vencido a los poderes del mal. Esta sola realización cambia totalmente el tono de nuestra lucha. Batallamos con un enemigo que en última instancia ha sido derrotado. El enemigo no puede forzarnos a hacer nada. Nosotras decidimos en cada evento a quién vamos a servir, a Dios o al mundo. Entender la derrota de Satanás nos librará de sobreenfatizar el poder del maligno. Este es un enemigo derrotado. Ahora la oscuridad, con toda su opresión, ya no tiene poder sobre nosotras, pero Él continúa haciendo todo lo posible para derrotarnos. Hemos sido redimidas por medio de Jesús, y su luz alumbra nuestro camino en cada situación. Dios nos ayuda y nos guía para actuar de acuerdo con el carácter y la voluntad de Dios. Tenemos el mejor consejero. Echemos mano de todo lo que Cristo ya ganó para nosotras.
y vivamos la vida victoriosa que nace de un corazón perdonado y lleno de gratitud. Escuché decir que cuando el enemigo te recuerde tu pasado, recuérdale tú también su futuro. Para finalizar, te dejo lo que dicen las Escrituras sobre el real futuro que le espera al enemigo de nuestra alma. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 8 al 10, dice: Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de las cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amadas hermanas, resistamos la guerra, la supresión total de Satanás y su encarcelamiento celeste en el abismo debe darnos esperanza en medio del sufrimiento causado por el mal en la tierra. Debemos confiar en la magnificencia de Dios y creer en sus promesas que Él hará justicia y que el diablo y sus aliados no prevalecerán. Estas son promesas asombrosas. Satanás es un enemigo derrotado. Le llegará a su final. Puedes comenzar a experimentar esa victoria ahora mismo. Señor, gracias porque los poderes del mal serán derrotados y avergonzados una vez más. El padre de la mentira será arrojado al abismo. Señor Jesús, gracias porque tú lo despojaste de toda autoridad allí en la cruz. Oro para que haya un gran derramamiento de tu espíritu y que todos sepan que tú solamente eres el vencedor y que a través de tu obra redentora somos más que vencedoras, que ya no debemos buscar conquistar nada. Tú ya conquistaste en la cruz. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, justicia y juicio en las mentes del mundo y que sepan que tu regreso es eminente. El Cordero y el León volverá y vencerá para reinar por todos los siglos. Amén. Hermanas, gracias por acompañarme en el recorrido de esta serie que es de bendición para mí y te pido que la vuelvas a escuchar para intentar memorizar. Y si ha sido de bendición, compártelo para que otras también puedan ser bendecidas. Un abrazo, hasta el próximo encuentro. La mente es el campo de batalla, el lugar donde se pierde o se gana. Escojamos hoy ser vencedoras, echando a tierra toda derrota y llevando nuestros pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.